Bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que es la primera vez que están aquí. Siéntanse como en casa. Hemos estado llevando ya 3 clases sobre los atributos de Dios. Y esta asignatura nos ayuda a conocer quién es Dios. Y una de las bases que poníamos es que muchas de las ocasiones creemos conocer a Dios, pero cuando realmente venimos a conocerle a Él, siempre hay más. A veces creemos que ya lo sabemos todo, a veces creemos que ya no podemos aprender más, pero la verdad es que conocer a Dios, toda la eternidad no nos alcanzaría para conocer quién es Él. Uno de los testimonios que los ángeles hacen sobre quién es Dios es santo, santo, santo. Y eso significa que continuamente hasta los ángeles están diciendo, Él es totalmente diferente, Él trasciende toda creación, Él está por encima de toda criatura, Él es 3 veces santo, Él es totalmente separado, no hay comparación alguna. Continuamente estamos maravillados, es lo que prácticamente los mismos ángeles dicen de quién es Dios. Y por nuestra ceguera, muchas de las veces no podemos contemplar quién es Él. Ahora, dice la palabra de Dios que no está en nuestra capacidad. ¿Recuerdan esa historia donde está Jesús con sus discípulos? Y Jesús le dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y unos empiezan a decir, no, pues tú. Unos dicen que eres Juan el Bautista, alguien que tiene poder, alguien que sana, alguien que hace milagros, un varón de Dios. Y ese era el concepto en el que lo tenía el pueblo del Señor, los que conocían en teoría la Escritura. Pero después le dice a sus más cercanos, con aquellos con quien había estado conviviendo por más de 3 años, día y noche, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hasta que de repente se escucha ahí una voz, la voz de Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cualquiera pensaría, no, Pedro, es que Pedro sí sabía. Y después Jesús le dice la verdad. Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. El conocerme a mí, Pedro, no está en tu capacidad. Es más, ni en ninguno de los discípulos que está aquí, ni en ningún ser humano. Porque yo soy alguien totalmente diferente, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. En otras palabras les está diciendo, esto que se te ha venido o has conocido o lo ha dicho tu boca, no es de tu propio corazón, sino te lo mostró, te lo reveló mi Padre Celestial. Como diciendo, aunque quieras, aunque te quemes las pestañas leyendo este libro, el Señor, si no quiere revelarse a nuestra vida, ¿quién es Él? Ahí no va a pasar absolutamente nada. Y muchas veces creemos que sabemos, y el Señor aquí nos para y nos dice, es que el conocerme a mí es un regalo, es un don que viene del cielo. Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Conocer a Dios, hermanos, no está en nuestra facultad, no está en nuestra propia capacidad. Incluso dice la Escritura que la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, le son locura. Aunque yo quiera, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros venimos con ese entendimiento de decir, Señor, aunque quiero, no está en mi capacidad, háblame. Y es bien diferente. Y es un concepto totalmente diferente porque venimos con un corazón, con una actitud correcta delante de aquel que ojo ni oído humano ha visto o entendido, sino solamente Cristo. Por eso en Juan viene que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, conocer a Dios. Asiste aquí quien esté, un experto, un teólogo, el teólogo de teólogos,
Si no es el Espíritu de Cristo queriendo revelar quién es Él, va a ser imposible. Así vamos a estar leyendo escritura tras escritura, pero si no es el Espíritu de Jesús en medio nuestro, haciendo una operación de cerebro para que nuestra mente podamos ver lo que este ojo natural no puede ver. Entonces, con esto en mente, vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu de Cristo, aquel que se le ha concedido el privilegio de darnos a conocer al Padre, de darnos a conocer cuáles son sus atributos, cuál es su esencia. Pedirle y decirle, abre mi entendimiento para poderte conocer, porque la necesidad mayor del ser humano es conocer a Dios, es conocer quién es Él. Entonces, Padre, hoy venimos con la actitud correcta, Señor. Hoy, Señor, hoy yo no me hago maestra el día de hoy, Señor. Hoy yo reconozco que yo necesito de ti, que sea la voz de tu Espíritu, la palabra de Cristo, la palabra saliendo de tu boca, quien nos abre nuestro entendimiento para conocer quién tú eres. Señor, tu palabra dice que Dios es justo. Enséñanos qué significa eso, Señor. No lo entendemos. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú has hablado. Abre nuestro entendimiento y que sea en este tiempo el Espíritu de Cristo abriendo este libro para darnos a conocer cada una de tu naturaleza, Señor. Sabiendo que nosotros somos de abajo, que somos personas vendidas al pecado, redimidas por gracia. Te pedimos que sea la gracia, esa gracia que viene de lo alto, que nos puede ayudar a poder ver lo imposible que es de ver en nuestra propia fuerza natural, Señor. Ayúdanos a entenderte, a conocerte, porque esa es nuestra necesidad mayor. Como lo leíamos en Jeremías, en sesiones pasadas. El que esté orgulloso, siéntase orgulloso en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, dice el Señor. Señor, necesitamos conocer de ti. Hoy te buscamos de todo nuestro corazón, Señor. Hoy deseamos verte, Señor, tal cual tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy el atributo es la justicia de Dios, o que Dios es justo. Y la palabra justo significa o se traduce como la palabra sadik en hebreo, y es equivalente al griego diakaios. Y este término significa justicia, rectitud, excelencia moral. Y obviamente solo aplica a Dios. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Podemos ser lo suficientemente transparentes para decir, yo no soy justo. Porque algo que es muy difícil de tratar en el ser humano es referente a eso. Creemos que somos buenos porque tendemos a compararnos con cualquier otro. Pero la Escritura dice que la vara, es decir, la medida con la cual vamos a ser comparados, es el varón perfecto que es Cristo. Por eso, al estándar de Cristo, nadie puede llegar. No hay justo ni aún uno, dice Romanos. No hay quien haga lo bueno al estándar por el cual nosotros vamos a ser, como quien dice, medidos. No podemos decir que lo hemos alcanzado ya. No hay justo ni aún uno. Y esto es confrontativo, porque tiene que ver con la persona de Cristo. Normalmente ponemos a cualquier otro ser humano, no, pues yo me comparo con Hitler, y no, pues sí, comparado con Hitler, pues yo soy un santo. Pero la Escritura dice que conforme con quien vamos a ser medidos, es conforme a Cristo. Por eso la meta del creyente es ser conformado a la imagen de Cristo. Y para eso se necesita ser sumamente transparente para decir, Señor, no soy justo. Ay, es ahí cuando la salvación
o el saber que necesitamos un Salvador toma lugar. Yo he conocido, hubo un tiempo que estuve sirviendo en Cristo Vive de tiempo completo, no por algo de adicción, sino porque el Señor me llevó ahí a servir de tiempo completo. Y ahí, como la gente realmente, la que está ahí, es o fue mala, el día que el Señor los salva, es una obra tan maravillosa, porque ellos saben que no son buenos. Y es muy difícil de captar esto con gente que vive en cierta forma una vida moralmente bien comparado con otros. Pero cuando lo llevamos al estándar del Señor, nadie está exento y no hay excusa para el ser humano. Todos necesitamos un Salvador. Y cuando viene la persona de Cristo, que es la justicia misma, en toda su representación, y nos topamos con Él, ¡oh! Soy mujer, hombre de labios impuros. Caí como muerto. Se necesita esa revelación de la justicia de Cristo para nosotros poder entender nuestra propia condición de que necesitamos a un Salvador. Por eso a veces es tan difícil que el Evangelio entre con un nivel socioeconómico de profesionistas para arriba, porque los profesionistas creen que comparados con el estilo de vida de otra gente, no son tan malos. Pero en realidad la Escritura nos confronta diciendo que somos malos y que no hay justo ni aun uno más que el Señor. Amén. Entonces la palabra justo denota rectitud, excelencia moral, justicia, y según las escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es perfectamente consistente con quién es Él. La pregunta aquí es, ¿nosotros somos o tenemos excelencia moral? La respuesta es no. ¿Siempre hemos actuado de manera consistente con lo que es bueno? La respuesta es no. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y también dice en Santiago que aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso al Señor. Todos en algún momento hemos fallado y no hemos dado al blanco. Todos en algún momento no hemos sido rectos, no ha habido justicia en nuestra vida y de igual forma no hay excelencia moral en nosotros. Sin embargo, en Él, en aquel que es justo, sí hay estas cualidades: excelencia moral absoluta, rectitud y justicia. Siempre Él actúa de una manera que es perfectamente consistente con quien Él es. No hay nada malo o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Todo lo que Él hace tiene ese toque de justicia. Dios todo lo que hace lo hace recto. Dios todo lo que hace lo hace bueno. Él nunca será o hará nada que justifique una acusación de fechoría. Es que Dios obró mal. ¿Sabes? La maldad del hombre tiende a poner en un concepto como si Dios fuese malo. Es que ¿por qué Dios permite la guerra? Ya desde ahí. A ver, esa pregunta es más con un tono de acusación como si Dios fuese malo, o realmente es porque hay interés de por qué hay la guerra. Yo he conocido muchas personas que me dicen, oye, es que ¿por qué en algún momento Dios le dio la instrucción de matar y no dejar con vida a nadie? Pero eso les es tropiezo para pensar que Dios es malo. Pero la Escritura dice muchas veces que Dios es bueno. Y si Dios dio la instrucción es porque en su omnisciencia, en su sabiduría, en su todo entendimiento a mediano, largo plazo, Él sabe la historia desde el principio hasta el final. Y Él sabe el por qué está dando esa instrucción.
Y al final es porque Él es bueno y es para preservación de su propio pueblo. El Señor es justo y no hay injusticia en Él. Por eso dice la Escritura que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, no hay tiniebla alguna. La mente natural del hombre tiende a corromper la imagen de quién es Dios. Pero la Escritura afirma una y otra vez que Dios es justo. La justicia no es simplemente algo que Dios decida ser o hacer. Hoy voy a ser bueno, hoy voy a ser justo. Nosotros sí, no, hoy me voy a levantar tratando de buscar y de vivir en santidad. Amén, gloria a Dios. Nosotros a veces no, a veces nos sentimos empoderados, por decirlo así, para vivir en justicia. Porque en nosotros a veces estamos aquí y a veces estamos acá. Pero en Dios no es algo que Dios decida ser o decida hacer o actuar. Él es santo. O sea, no solo dice Él hace o Él tiene justicia. Él es justo. Él es justo. Y para ser injusto, Dios tendría que dejar de ser Dios. Para ser injusto o para Él obrar algo mal, Él tendría que dejar de ser Dios porque es parte de su naturaleza. Nosotros ahora tenemos justicia, la justicia de Dios, pero Él es justo. Que son dos cosas diferentes. Si hay algo que hay de justicia en nosotros o de rectitud en nosotros, es porque es prestado y es de Él, viene de Él, porque Él es justo. Ahora vayamos por favor al Salmo 36:6. Perdón. Salmo 36:6. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Tu justicia es como los montes de Dios, es una metáfora. Y dice, tu justicia es, ni aún el monte más grande se compara en tu justicia tan grande que es. Y también es tan profunda que aún dice que los abismos grandes, la metáfora, aquí es una metáfora que está ilustrando cómo es la justicia de Dios. Y en otras palabras está diciendo que ni aún el monte más alto y más grande se compara en la justicia con el Señor. O sea, ¿qué está diciendo de eso? ¿Qué metáfora está queriendo tratar de ilustrar? Está diciendo que no hay una justicia tal como la del Señor. Y que de igual forma aún sus juicios son tan profundos que ni aún el abismo o el mismo, por decirlo así, ¿cómo lo puedo mencionar? Como ni el mismo abismo alcanza para poder profundizar lo suficiente en su justicia. O sea, no hay comparación alguna en cuanto a su rectitud. Y hay una relación directa entre su naturaleza y sus obras y sus actos. Dios es justo y por eso sus obras son justas. Y esto pues nos debe de poner en cierta forma a meditar. Si Él es justo, Él va a dar cada uno conforme a su obra. Y Dios no va a ser imparcial, porque no hay iniquidad en Él. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Enfatiza, hay una relación profunda entre su obra, entre sus acciones y su naturaleza.
Por eso Él dice que su obra es perfecta y que sus caminos son rectitud, su andar, su proceder, cómo Él actúa, es recto. No hay ninguna iniquidad en Él. Esto está en Deuteronomio 32:4 y después reafirma quién es Él. Ahí dice, es justo. Lo que está diciendo ahí es, no solo Dios tiene justicia, Dios es por naturaleza justo y recto. Ahora aquí también encontramos dos grandes verdades. En primer lugar, que la inmutabilidad de la justicia de Dios es eterna. ¿Qué está diciendo con esto? Que su justicia no cambia. Que Dios es justo, fue justo y será justo. Amén. Dios es justo, fue justo y será justo. Entonces, siempre que venga algo en nuestra mente que quiera venir a ser de tropiezo para con el Señor, hay que reformatear nuestros pensamientos, transformar nuestra mente conforme a lo que está escrito. No es que Dios sea malo, es que Dios es bueno y el hombre es malo. ¿Por qué Dios actuó así? Porque Él es justo. En una ocasión me dijeron, oye, pero es que ¿por qué el Señor mató a los primogénitos de Egipto? Porque ¿quién primero echó al río a los primogénitos del pueblo del Señor? Dios es justo. Y gloria a Dios que tenemos un Dios justo. Porque si no, imagínese tener un Dios corrupto. Alguien que se vende. Alguien que se presta a torcer la justicia, moche. ¿Recuerdan también cuál fue el edicto en tiempo de Esther? Dice que Amán le dio al rey para que firmara el sello. Y un día pudiesen hacer lo que quisieran con el pueblo de Dios, con los judíos. ¿Pero qué hubo ahí? Alguien que torció la justicia, alguien que dio moche para que el rey firmara el edicto. Pero gloria a Dios, que el justo de los justos, el rey de los reyes, que tiene un reino eterno en justicia y su cetro es un cetro de equidad, viene a traer todo el peso de su justicia. Y ese mismo día que la injusticia quería triunfar, es ese mismo día que el Señor lo tornó en victoria para el pueblo del Señor. Porque hay uno que está por encima de los reyes y es un rey que reina con justicia. Cetro de equidad es el cetro del Señor. Él reina y gobierna con justicia. Él ha aborrecido la maldad y ha amado la justicia. Amados, fuimos llamados a amar lo que Él ama y Él ama la justicia. Y su reino, si vivimos bajo su reino, es un reino que se gobierna en justicia. Y gloria a Dios por eso, porque estas verdades, la verdad de que el Señor, su justicia, Él es la roca cuya obra es perfecta. Podemos estar seguros en que tenemos un Dios que a cada uno va a dar conforme a su obra y no va a ser un juez corrupto, sino va a reinar con justicia. Y por eso aún lo vemos hasta en Apocalipsis, los justos juicios de Dios. Porque Él es justo. Él fue justo y Él será justo. La inmutabilidad de la justicia de Dios es eterna y no cambia. Él siempre será justo y absolutamente confiable. Por eso Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Podemos estar firmes. Les voy a decir un secreto para
injusticias en este mundo, vas a vivir y muchas. Y en este mundo justicia no va a haber. Pero cuando Él venga a enseñorear sobre los vivos y los muertos, de hecho ya, Él es Señor sobre vivos y muertos. Y en su venida todo caerá por su propio peso. No hay cosa que no sea manifiesta delante de sus ojos. Lo veíamos, Él es el testigo. Y el hombre impío, por toda costa, trata de borrar la escena del crimen. No, yo no hice iniquidad. No, yo no obré mal. No. Pero el ojo del omnisciente todo lo ve y Él es el testigo fiel y verdadero, dice Apocalipsis. Él no va a mentir. Y todo, absolutamente todo, el Señor le va a dar pago conforme a su obra. Hasta aún a los creyentes, porque muchos hemos sufrido por causa de creyentes. O hay de nosotros, si nosotros somos la piedra de tropiezo que ha hecho sufrir a muchos otros creyentes. Más vale ponernos a cuentas. Más vale decir, Señor, perdóname antes de que tú vengas. Porque ciertamente Él es justo y va a ser justo. Y todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Esto está en Romanos. Entonces vemos dos grandes verdades. En primer lugar, la inmutabilidad de la justicia de Dios es eterna y no cambia. Y por eso Él es la roca en donde podemos estar seguros. Porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. En Isaías capítulo 5, verso 16. Aquí está el texto, dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Él es exaltado porque Él es justo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la justicia de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. Si los ángeles que nunca han pecado y que se han mantenido en su originalidad son justos, no se comparan en lo absoluto, son como un gusano comparado con la justicia y la excelencia de Dios. Lo que está diciendo aquí, que Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El día en que el Señor dicte sentencia y condene al hombre impío porque no abrazó la obra de salvación propuesta por Cristo, la obra de redención, ese día todos y ninguno va a poder decir, Dios fue injusto. Todos van a agachar su cabeza diciendo, Dios ha sido justo. Aún los condenados, el Señor va a ser exaltado en juicio. Y el Dios Santo será santificado, es decir, Él es totalmente separado, Él le trasciende a toda creación, a toda criatura en su justicia. Ni aún los ángeles pueden decir, yo soy tan santo, tan justo, tan recto como el Señor. No hay justo, ni recto, ni santo como lo es el Señor. Por eso la justicia de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. Cuando habla de será santificado con justicia, la palabra santificado, ya lo veíamos, es separado, puesto aparte. No se puede como categorizar o poner en el cajón como cualquier otro, como lo veíamos cuando le preguntaron, cuando Moisés le preguntó, ¿quién voy a decir quién eres tú? El Señor no pudo decir a alguien más, yo soy como fulano de tal. No, porque no hay alguien que se pueda igualar o comparar al Señor. Lo único que puedo decir, yo soy el que soy. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo quién tú eres? Pues yo soy como Josefina, yo soy como Laura. Yo soy como, porque somos iguales. Yo soy una mujer, yo soy... Pero cuando se le pregunta al Señor,
¿Y quién voy a decir que tú eres? El Señor no pudo señalar a nadie más que a sí mismo. Yo soy el que soy. Y su justicia es uno de sus atributos que lo hace ser totalmente diferente a cualquier otro ser. No hay ni siquiera alguien que se pueda comparar con el Señor, porque Él es totalmente diferente y su justicia sobrepasa la de cualquier otra justicia angelical, celestial, terrenal. Su justicia lo sobrepasa todo. La justicia de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. No hay nadie que sea justo como el Señor. La santidad de Dios, la separación o la distinción de la creación es demostrada claramente por medio de sus obras justas, y no hay nadie que sea santo o justo como el Señor. Quizás lo estoy reenfatizando, pero es la verdad. El hecho de decir que Dios está separado, que es distinto de cualquier creación, es demostrada claramente por medio de sus obras justas. No hay nadie que sea santo o justo como el Señor. Por eso en Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro. No hay ningún otro, no hay alguien que se le compare, no hay alguien que pueda decir yo soy como el Señor en justicia. Nadie le llega a la justicia del Señor. No hay otro fuera de Él, Dios justo y salvador. Ahora, entendiendo que no hay justo como el Señor, esto nos debe de llevar a reflexionar en qué en cuanto a nosotros. Porque si Dios es justo, Él no puede ser moralmente neutral ni apático a aquel que hace injusticia. Y esto nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 2. Vayamos a Romanos, por favor, capítulo 1, una carta que habla sobre la justicia de Dios en una forma excelente, es la carta a los Romanos. Pero vean, Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un tema que pocas veces se aborda, que es uno de los atributos que vamos a estar estudiando, es la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de quién es Dios. Fíjense, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las obras de Dios son justas, por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Es una realidad que Dios no puede ser neutral frente al pecado. Dios no es neutral frente a la impiedad y la injusticia. Dios aborrece toda injusticia. Y Dios, que es juez justo, está irado contra el impío todos los días. Y eso está en el Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha
preparado. Salmo 11:7. Estos salmos usted los puede 11:7 o 7 y 11. Son como quien dice también versículos paralelos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La pregunta es, si ya todos estamos dentro de la categoría que somos injustos, ¿cómo es que hay un hombre recto? Ese hombre recto no es otro más que Cristo. Si tenemos a Cristo, la justicia de Cristo nos absuelve y nos justifica y nos libra de la ira venidera. Entonces esto es una gran esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre recto mirará su rostro. Ese hombre recto no es otro más que Cristo, y si Cristo mora en nuestro corazón, su justicia nos es imputada. Y ahora nosotros podemos ser perdonados. Si ustedes se fijan en la carta a los Romanos, Pablo se encarga de decir, cualquiera que obre iniquidad está bajo la ira de Dios. Y después dice, cualquiera que seas, oh hombre, tú a lo mejor que no te consideras tan malo, no tienes excusa. Y ustedes ahí lo van a poder encontrar en Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. A todos nos mete dentro del cajón de injustos. Pero después encontramos en Romanos capítulo 3. Bueno, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo se está encargando de decir, ¿sabes cuál es la condición del ser humano? Que está bajo la ira de Dios sin Cristo. Pero después encontramos ahora la justicia por medio de la fe. ¿Qué es eso? Cristo. Cristo fue hecho por nosotros justicia de Dios. Entonces, qué hermoso es que cuando nosotros podemos ver al justo y después podemos ver a Cristo, la justicia de Dios nos ha sido amputada por la obra de redención de Cristo. Y ahora, de no tener acceso, de no poder mirar al rostro del Señor, ahora con confianza podemos entrar al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro, porque Cristo es nuestra justicia. Vean cómo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Bueno, es más, no vayan ahí, aquí se los pongo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Usted quite en Él, y ahí no hay nada más que pura condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto está después de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y nos encanta ese verso, pero omitimos lo que dice después. Pero esto es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Cristo. Entonces ahora, cuando a Dios Padre le preguntan, ¿cómo eres tú?, Él señala a su Hijo diciendo, yo soy como Él en justicia. Él es la imagen del Dios invisible. ¡Gloria al Señor! Amén, amén, amén. Por eso, no hay justo como el Señor, y nos gozamos en que si estamos en Él, ahora hemos sido hechos justicia de Dios. Gloria a Dios. Dios ya no ve nuestro pecado, Dios ya no ve nuestra iniquidad. Estamos revestidos de Cristo, aquel que es la justicia. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Y esto es de esperanza, hermanos, porque si alcanzamos a entender la justicia de Dios fuera de Cristo, a temblar se ha dicho. Pero cuando vemos la justicia de Dios, que es Cristo, delante nuestro, cubriéndonos, vistiéndonos, ahora fuimos hechos justicia de Dios en Él, tenemos acceso al Padre
Si antes estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra injusticia, lo que dice Romanos capítulo 3, ahora fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, en Cristo. Por eso, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Amén, amén, amén. Dejamos a Cristo de lado y ahí no hay nada más que pura expectación de condenación y un juicio eterno que se nos espera, en donde no podemos ser librados. Solo la vida perfecta que llevó Cristo nos justifica delante del Padre. Y es por gracia, es gratuito. Qué bueno es saber que ahora fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, en el Señor, en aquel que realmente es justo. Me gozo en el Señor. Aleluya. Ya por último, Segunda de Crónicas capítulo 19, verso 7. Entendiendo que hemos recibido una salvación tan grande, que ahora hemos sido hechos justicia de Dios por causa de Cristo, en Él, en Cristo, estar en Cristo. ¿Cómo debemos de vivir a la luz de esta verdad, de esta gracia tan grande? Segunda de Crónicas capítulo 19, verso 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. En otras palabras está diciendo, no pisoteemos la sangre del justo, no pisoteemos la sangre de Cristo, porque si una vez fuimos salvos, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora dice sed, no es algo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza. Se necesita la llenura de Cristo para poder andar como Cristo anduvo en esta tierra. Pero ahora sí, a la luz de la Escritura y de tener el conocimiento de quién es Dios, Dios justo, temible, aquel que no va a haber cosa alguna que se pueda esconder delante de sus ojos, andar en temor y temblor. Andar en temor y temblor. Porque si la desobediencia dicha por medio de ángeles recibió justa retribución, dice Hebreos, ¿cuánto más nosotros si pisoteamos la sangre del justo? El Señor nos ayude. Amén. En Dios no hay injusticia, no hay acepción de personas ni admisión de cohecho. Andar en temor y temblor. Amén. Padre, ¿me ayudas con la guitarra, por favor? Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque nos recuerdas que tú eres justo, fuiste justo y serás justo, Señor. Y si estamos revestidos con Cristo, su justicia se nos imputa. Somos justificados, no porque seamos justos, sino porque hemos sido justificados por gracia. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La respuesta es no. El Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es esa justicia de Dios? Es Cristo. La justicia de Dios se ha manifestado. Esa justicia que fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe o de confiar o de creer en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora no hay diferencia alguna. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe o al que pone su confianza en Jesús. Gracias, Señor, por tan grande obra, Señor. Gracias porque fuera de Cristo estamos condenados, Señor. No alcanzamos a llegar a ese estándar. Somos malos, Señor. Pero gracias por Cristo, porque su muerte y su resurrección es la evidencia de que tú fuiste justo, eres justo y serás justo. Y ahora hemos sido justificados por gracia y la justicia de Cristo se nos ha imputado. Ahora no como queriendo comprar la salvación con nuestro estilo de vida, sino solamente en gratitud, Señor. Deseamos hoy venir a ti con temor y temblor, sabiendo que has sido bueno con nosotros, que tu justicia, Cristo, se ha manifestado en este tiempo. Hoy deseamos vivir para ti en gratitud, Señor, en santidad, en rectitud, en una moralidad, en la medida de lo posible intachable. Deseamos aparecer aprobados delante de tu presencia, Señor. Solo como acto de gratitud. Sabiendo que nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia, no alcanzarían para alcanzar una redención, una salvación tan grande. Gracias porque el justo está en este lugar, porque podemos confesar que sí, somos pecadores, porque entendemos que tú no eres neutral frente al pecado, porque nuestro pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y gracias porque tú eres justo, Señor, pero también gracias porque a ti te plació, por el puro afecto de tu voluntad, proveer el medio para poder presentarnos delante de ti, Señor, sin temor, sin vergüenza, sabiéndonos perdonados. Qué Dios tan maravilloso, tan justo, tan bueno, inigualable eres, Señor. Hoy proclamamos tu justicia, Señor. Y hoy proclamamos aquel que es justo, que es Cristo en medio nuestro. Y sí, Señor, eres exaltado, eres levantado en este lugar, Señor. Porque en realidad es verdad, no hay justo como tú. Gracias porque hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Gracias por Cristo, el justo por los injustos. Sí, sí. Cuando somos infieles, tú eres fiel. Habla de tu justicia, Señor. Gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Gracias. Gracias porque nos recuerdas, Señor.
cuán necesitados estamos de ti, Señor. Te adoramos, Rey.